Grabaciones Impacto presenta otro poderoso mensaje de la palabra de Dios. Predica el reverendo Luis M. Ortiz. Voy a leer en el versículo de Génesis 3:15 y leemos: para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y también vamos a leer en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 5. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y quiero leer también en Romanos, capítulo 8, versos 37 al 39. Romanos 8, del 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigamos alabando el nombre del Señor. En estos versículos leídos, el primero de ellos en Génesis 3:15, se señala el gran conflicto de las edades, la lucha entre el poder del mal y Dios, el creador de todas las cosas, entre la serpiente antigua, su simiente, y la simiente de la mujer que vendría a ser nuestro adorado Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Y leímos también que allá en el cielo, cuando la iglesia ya esté allá en el cielo, este versículo 5, 4 y 5 de Apocalipsis, ya en el 4 la iglesia sube y no se menciona más en todo el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 19, cuando se celebran las bodas del Cordero. Y ya estos 2 capítulos ya están incluidos en las cosas que serán después de estas, o sea, después de la historia de la iglesia concluir aquí en la tierra, y es levantada al cielo. El 4, Juan oyó la voz que le habló en la primera ocasión, en el capítulo 1 de Apocalipsis, que le dijo: sube acá. Y ese sube acá representa el levantamiento de la iglesia. Amén. Y allí en el capítulo 5 ya vemos una escena allá en el cielo. Gloria al Señor, cuando Juan lloraba mucho porque no había nadie capaz de abrir el libro que contenía los juicios de Dios y la continuación del programa profético de Dios para la tierra y para el pueblo de Israel. Y él estaba llorando porque nadie era digno, nadie era capaz de hacerlo. Y mientras él lloraba, pues uno de los ancianos le dijo: no llores, he aquí el león de Judá, la raíz de David, es digno de tomar el libro y desatar sus sellos, porque él venció, es la razón, porque él venció. Aleluya. Y luego los versículos en Romanos nos dicen que nosotros también vencemos en el nombre del Señor. Y en Apocalipsis también dice: estos le han vencido a Satanás, le han vencido por la palabra de su testimonio y por la sangre del Cordero. Bendito el Señor para siempre. Y
vemos en las Sagradas Escrituras y a lo largo de todo el plan de redención la completa y total victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre los poderes del infierno, la total victoria del plan de redención sobre toda la oposición diabólica e infernal. Y la cosa comenzó en el cielo, cuando Lucifer se rebeló contra Dios y empezó a hacer propaganda en el cielo. Cuando las Escrituras hablan de la contratación de Satanás, que hizo contratación en el cielo con los ángeles, era haciendo política con los ángeles en el cielo, para dar un golpe de estado en el cielo. Y como es, así es la política, y él es el mejor de todos, pues yo me imagino que empezó a repartir los puestos y las posiciones, y tú vas a ser ministro de Finanzas, y tú de Relaciones Exteriores, y tú vas a hacer esto, y él hizo su contratación entre los ángeles. Y él se rebeló y pensó que la victoria estaba asegurada. Gracias. Él creyó que la victoria estaba asegurada y arrastró millones de ángeles. Y en el Apocalipsis también se le ve arrastrando la tercera parte de los ángeles. Y Jesús en los evangelios dijo: yo vi a Satanás que descendía del cielo como un rayo, y en su sedición arrastró a muchos. Y como él era el líder de las alabanzas y de la adoración en el cielo, y estaba inmediato cerca del trono de Dios, vestido de piedras preciosas, y él se miraba su vestido y lo veía tan brillante, y él creía que él era el que brillaba. Era la gloria de Dios reflejada en las piedras preciosas. Y se empezó a formar en él maldad. Y entonces encabezó una sedición en el cielo. Y él le expresó a los ángeles que quería conquistar. Él le decía, y esto está en el libro del profeta Isaías: yo subiré al cielo. Y esto era para ocupar la morada de Dios. Y él decía: en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono para reinar sobre los ángeles. Y él decía: en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte para recibir adoración. Y él decía: sobre las alturas de las nubes subiré para tener dominio y autoridad. Y él decía: seré semejante al Altísimo. Semejante al Altísimo. Es decir, él no quería ser inferior al Altísimo, y tal vez ni superior. Él quería ser semejante. Y parece que también había hecho su política para que en vez de una trinidad, que hubiera un cuarteto, porque él quería ser semejante y él ser el cuarto bate. Él tenía todo su plan tramado, pero Dios prontamente le respondió cada una de estas declaraciones vanidosas, orgullosas y soberbias y rebeldes. Cuando él decía: subiré al cielo, Dios hizo 5 declaraciones también en el libro del profeta Ezequiel. Y Dios le dice: yo te eché del monte de Dios. Y también le dice, cuando respondiendo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, Dios responde: te arrojé de entre las piedras de fuego. Y cuando él decía: en el monte del testimonio me sentaré, Dios decía: yo te arrojaré por tierra. Y en la cuarta declaración, sobre las alturas de las nubes subiré, la declaración divina: saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Así que el fuego del infierno Dios se lo sacó al diablo de adentro, porque ya era diablo. Y fabricó el abismo
y el lago de fuego, porque Dios no tenía nada de eso todavía. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y cuando Él dice, seré semejante al Altísimo, Dios le dice, te puse en ceniza sobre la tierra. Y Dios le dice, yo te eché, yo te arrojé, yo te arrastré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esa fue la primera victoria, amén, en contra del diablo, allá en el cielo donde Él se rebeló. Y como decíamos en noches pasadas, a Él no le dijeron, tenga la bondad de irse de aquí. A Él lo lanzaron, lo echaron, lo arrojaron, lo tiraron. No se merece nada menos. Y nosotros tenemos que darle el mismo tratamiento. Eva se puso a tratarlo con más delicadeza y a platicar con él y a parlamentar con él y a aclarar cosas con él, y se buscó un problema tremendo. Al diablo hay que pararlo en seco con la palabra de Dios y con la sangre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Esa fue la primera victoria de Dios sobre el diablo. Y luego, como todas esas victorias son para nosotros y en beneficio de nosotros, bendecido sea el Señor, pues nosotros recibimos bendición con todas las victorias que Cristo obtuvo sobre Satanás. Gloria al Señor. Luego tenemos nuestro Señor Jesucristo venciendo, y queremos ir corriendo bastante, venciendo en la tentación en el desierto. Obviamos su nacimiento, como el diablo quiso matarlo y no pudo. Obviamos las veces que la gente tomó piedras para matarlo y el diablo no pudo. Obviamos cuando Herodes mandó a matar todos los niños de 2 años para abajo y el diablo no pudo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Dios de la gloria, hermanos. Y vámonos ya al pleno ministerio de Jesús. Después de ayunar 40 días en el desierto, y naturalmente tuvo hambre. Y allí se apareció el enemigo, el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente, el tentador, el acusador. Y la Biblia le da muchísimas descripciones y títulos de esa naturaleza. Como también antes de él revelarse le da unos títulos tremendos. Pero lo perdió todo. Alabado sea el nombre del Señor. Se apareció el tentador y como Jesús tenía hambre, Él tomó esa coyuntura de la necesidad física. Y a veces Satanás nos ataca por lo más débil, pero también nos sorprende cuando nos creemos que somos fuertes en alguna manera. Empezó con lo más débil, con Jesús. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y si alguien sabía que Jesús es hijo de Dios, era el diablo. Amén. Porque de allá lo votó él. Hoy hay teólogos que yo les llamo teolocos, que no creen en el nacimiento virginal de Cristo y que Jesús no es el hijo de Dios. Y muchísimos disparates que los engalanan con mucha verborrea y con mucha fraseología. Y hay personas que creen que teología grande y profunda es la que se envuelve con mucha palabrería. Bendito el nombre del Señor. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el Señor no buscó resolver su necesidad física con una oferta que Satanás le estaba dando. Y nosotros emulemos a nuestro Señor de no aceptar absolutamente nada que quiera o pretenda atender alguna necesidad o física o espiritual o moral o familiar o de trabajo
con ninguna cosa que se salga dentro de la voluntad de Dios y dentro de los preceptos bíblicos. Bendito y alabado el nombre del Señor. Y él volvió y ya lo hizo un poco más profundo. Lánzate de la azotea del templo, que Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, no tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y usted nota que el Señor no se ponía a parlamentar ni a aclarar con el diablo, ni a decirle, tú sabes que yo soy el Hijo de Dios, ¿para qué perder el tiempo? Le daba el mazazo enseguida con la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. No tentarás al Señor tu Dios, la segunda ocasión. Y la tercera ocasión le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Ya está pidiendo una cosa tremendamente profunda, tremendamente muy de Dios, que pertenece solo a Dios. Y el Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Alabado sea el Dios de la gloria. Amén. Es que el diablo tiene que adorar a Dios. Y aunque suene raro, el Dios de nosotros es el Dios del diablo también. No suena raro, pero es así. Porque no hay otro. Él quiso serlo, pero no lo logró, ni lo logrará. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Y cuando Jesús anduvo por los caminos de Judea y Galilea, los endemoniados, los demonios que poseían las personas, caían de rodillas, se postraban delante de Jesús. Y dice la Biblia que le adoraban y le decían, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y como el Señor no acepta la adoración del diablo, le decía, cállese la boca y salga de ahí. Que el diablo tiene que adorar a Dios, pero Dios no le acepta la adoración, pero tiene que hacerlo. Amén. Si el diablo lo hace y no se lo aceptan, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo porque Dios lo acepta? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Y así como Cristo venció a Satanás, nosotros en Cristo vencemos a Satanás. Y Él lo ha puesto bajo nuestros pies. Y si yo me detuviera a contar tantas cosas, cuando hemos entablado una lucha contra Satanás, echando fuera demonios, legiones de demonios, que fue en fila india, pero salieron. Porque eran uno a uno que iban saliendo y decían su nombre. Desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. Pero gloria a Dios que salieron. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Y una vez declaramos a Satanás inoperante. En una convención que teníamos en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Alquilamos un auditorium. Y en el basement, en el sótano, pues allí era un bar. Y allí había fiesta y música y ron y de todo. Y una de las noches el dueño del establecimiento y del edificio, yo me lo encontré en las escaleras. Yo iba subiendo y él estaba tapando unas rendijas de la puerta. Me dijo, reverendo, aquí tapando unas rendijas porque no quiero que el ruido de abajo suba allá arriba. Porque esta es una noche grande, era un viernes. Y ese era un sitio terrible. Lo habían clausurado muchas veces porque mataban las personas allí y lo tiraban al ali. O sea, a un callejón que hay detrás, donde pasa el camión de la basura. Ahí lo tiraban. Era un sitio terrible. Me dijo, aquí tapando estas rendijas para que el ruido de abajo no vaya allá arriba. Yo creo lo contrario, yo creo que era que él no quería que el ruido de arriba bajara para allá abajo. Amén. Porque es que en el cielo hay ruido, hermano. Algunos creen que el cielo es un cementerio. Y en el día de Pentecostés hubo un estruendo del cielo. Y Juan oyó las alabanzas en el cielo que eran como cataratas de agua cayendo y como trueno.
Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces yo subí. Ya había empezado el culto, le pedí el micrófono al hermano que estaba dirigiendo las alabanzas. Le dije lo que el dueño me había dicho, que esa noche iba a ser una noche terrible allí, que ellos sabían cómo es ese lugar allí. Entonces les dije, vamos a orar. Puse la congregación, la convención en pie. Le dije, vamos a orar. Y vamos a declarar a Satanás inoperante allá abajo, que no puede hacer nada. Oramos en el nombre de Jesucristo. El pastor hospedador fue al sótano para ayudar a unos hermanos que tenían un niño calentando una leche. Y cuando él subió me dijo, hermano Ortiz, allá abajo hay actualmente 5 personas. Eran como las 7:15 y la gente empezaba a venir después de las 8. Allá abajo hay 5 personas. El dueño del negocio, el hijo del dueño, 2 músicos y un parroquiano. Pues seguimos el culto y notábamos que entraban mucha gente inconversa. Y dimos un culto glorioso y muchas almas aceptaron a Cristo como su Salvador. Terminado el culto, el mismo pastor hospedador bajó allá al basement y subió corriendo y me dijo, hermano Ortiz, allá abajo hay 5 personas, el dueño, el hijo del dueño, los mismos 2 músicos y el mismo parroquiano. Y ahí no entró nadie. Declaramos al diablo inoperante allá abajo. Amén. Pero el gozo mayor fue al día siguiente cuando nos enteramos cómo Dios lo hizo. Porque nosotros se lo pedimos a Dios. Y Dios fue quien lo hizo. La entrada para el auditorio a nivel de la calle está aquí. Y la entrada para el sótano está aquí. Entonces, el Señor colocó un borrachito ahí en la entrada. La gente que iba para allá, para el sótano, donde había la fiesta. Allí lo colocó el Señor. Y todo el que venía a entrar le decía, borrachito. Y lo tuvo que hacer el Señor, porque si no es el Señor que lo hace, ese no solo lo matan, lo hacen picadillo. Y le decía a la gente, no, allá abajo no hay nada. Lo bueno está por acá. Y todo el que venía, no, allá abajo no hay nada esta noche. Lo bueno está por acá. Y abajo, allá abajo nadie entró. Y todos los que iban a entrar, casi todos venían y entraban por aquí, por donde estaba lo bueno. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos ha dado autoridad sobre Satanás, porque Él venció y nosotros somos vencedores. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuál es la idea? De que haya creyentes pusilánimes, un día llenos de gozo y al otro... Mire, si nuestro Señor un día hubiese estado ahí firme, seguro, confiado, y al otro día dice, ay, yo creo que esto es muy difícil, yo mejor me voy para atrás. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Y dónde va a ir a parar la obra de Dios con personas y creyentes que un día están bien y al otro día están mal? Nosotros somos vencedores. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Y en todo su ministerio, cada vez que Satanás levantaba la cabeza, ¡bum!, el macetazo. Y cada vez que el Señor le daba vista a un ciego, ¡bum!, macetazo al diablo. Porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Y cada vez que un paralítico corría, era un macetazo al diablo. Y el diablo se quedaba. Con Cristo sí que el diablo estaba diciendo siempre, me tiene atrabancado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya.
Y cuando le dijeron, te vas a matar, te van a matar, no vayas a Jerusalén. Apártate de mí, Satanás. Porque el Señor lo olfateaba donde quiera. Porque es muy hediondo. Una vez mi esposa y yo entrábamos allá al centro evangelístico cuando lo teníamos en la avenida Borinquen en Santurce, en los altos de la tienda Franklin. Era una nave grande, pero aquí había unas escaleras y había que caminar por un pasillo como de 50 pies y otro pasillo por aquí como de 50 pies y ahí estaba la nave. Hacía una escuadra. Y cuando mi esposa y yo subimos las escaleras, empezamos a andar el primer pasillo, yo le dije, Rebeca, aquí hay una peste a demonio. Y ella me miró, se le abrieron más los ojos, usted sabe que ella los tiene grandes. Se le abrieron más los ojos. Luis, ¿qué tú dices? Una peste a demonio que hay aquí. Y seguimos, y efectivamente allí estaba el demonio. Una muchacha endemoniada. Oramos por ella y le dimos el macetazo al diablo. Y la joven fue libre. Alabado sea el Dios de la gloria. Alabado sea Dios. Y cada vez que el enemigo quería hacer algo, el Señor le daba el golpe. No había parlamento. No había conferencia. No había diálogo. Con el diablo, el pecado y el mundo no se puede dialogar ni se puede hacer conferencias. Cuando Sanballat y Tobías y su consorte y toda su corte le mandaron a decir 5 veces a Nehemías, ven, vamos a arreglarnos, vamos a conferenciar, vamos a arreglar este asunto. 5 veces. Y él nunca fue. Le tenían una trama. Y nosotros, hermanos míos, si vamos a ser vencedores, tenemos que utilizar todos los medios, todas las armas, todas las actitudes que nuestro Señor Jesucristo usó con el diablo, el demonio, la carne, el mundo. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Cuántos queremos ser vencedores? Alabado sea Dios. Y luego, por cuanto Él venció en su ministerio, en carne, ¿cuántos creemos que nosotros también podemos y debemos vencer? Gloria a Dios. Luego tenemos su victoria en la cruz del Calvario. Y Satanás pensó que ahora que lo arrestaron, que ahora que lo juzgan, y en el juicio estaba metido el diablo, con un juicio amañado y mentiroso. Y en la sentencia también inspirada por el diablo. El Señor lo reprenda. Amén. Y no se asuste porque yo menciono al diablo. Porque la Biblia lo menciona. Hoy hay muchos que no quieren ni hablar mucho de Dios, ni mucho menos del diablo. Bendito el nombre precioso del Señor. Aleluya. Y vino a los apóstoles y le dijo, mira, se murió, se acabó todo. Y los apóstoles dijeron, Pedro, que siempre era algún problema, siempre surgía con él. Pues dijo, me voy a pescar. Esto se acabó. Y los demás dijeron, pues a pescar nos vamos. Porque donde va Vicente va la gente. En el apostolado hubo un Vicente, Pedro. Y en la iglesia que hay un Vicente. Y yo no me refiero a lo que su nombre es Vicente. Alabado sea el nombre del Señor. Pues Vicente dice, pues esto es así. Y la gente dice, pues eso es así. No, no. Dios nos guía a todos y cada uno de nosotros. Y todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser vencedores. Y a no ignorar las maquinaciones del diablo y las astucias del diablo. El Señor lo reprenda. Bendito el nombre precioso de Jesucristo. Y lo enterraron. Y le pusieron una piedra sobre la tumba. La piedra pesaba 2 toneladas. Y no se podía mover ni físicamente por lo pesada que era,
y tampoco por el sello de Roma que estaba allí. Pero al tercer día, la tumba ni la piedra pudieron retenerle. Rotas las ligaduras de la muerte y la supereminente grandeza del poder de Dios operando allí, resucitó a Cristo de entre los muertos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y su victoria en el Calvario fue decisiva. Derramó su sangre preciosa, el precio de nuestra redención. Que si no hay uno con sangre divina, única, inocente, incorruptible, que la paga como precio por nuestra redención, nosotros no hubiésemos sido redimidos, ni fuésemos hechos hijos de Dios. Y nos hubiera esperado la tiranía de Satanás por toda la eternidad. Pero gloria a Dios que Cristo derramó su sangre. Hay un muchacho por ahí que copiando herejías escritas por un autor norteamericano en la década del 40, que escribió unos 15 libros. Y yo los tengo todos los 15 hace como 35 años. Y los he leído. Y tiene cosas buenas, pero tiene cosas muy malas. Y entre las cosas que él escribe es lo que este muchacho hoy dice y enseña y escribe. Y lo quiere vender al público como que Dios se lo reveló a él. De que la cruz de Cristo fue un fracaso. Que Cristo fue un fracasado. Igual que Moon, el coreano, que dice que Cristo fracasó. Y por eso él es ahora el Mesías. Y él dice que Cristo fracasó porque Cristo no se casó. Hoy el diablo, el Señor lo reprenda, está infiltrando tanta miseria, porque estos heréticos no se van a los inconversos, trabajan con el rebaño del Señor, instrumentos de las tinieblas. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Y ellos describen la cruz como un fracaso. Pero mi Biblia dice que Cristo en la cruz triunfó sobre todos sus enemigos y anuló todos los decretos que el diablo había decretado para la ruina eterna de nosotros. Y los clavó allí en la cruz y los exhibió al tiempo y a la eternidad y al espacio, proclamando que Él había triunfado en la cruz. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito su nombre. Alabado sea Dios. Y sus 7 palabras, sus 7 declaraciones en la cruz, fueron 7 victorias, conquistas del Cristo crucificado. Cuando Él dice, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, es el triunfo del amor sobre el odio. ¿Y cómo nos van a decir que Cristo fue un fracasado en la cruz? Cuando le dice al ladrón que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no cesó de hablarle a las almas. Y todavía en medio de las agonías de la cruz, tenía tiempo para salvar un alma. Alabado su nombre. ¿Y cómo nos van a decir que fue un fracaso? Y le dijo a la madre, mujeres, hay tu hijo, hijo.
He ahí tu madre, ocupándose de los suyos. Amén. Teniendo cuidado de los suyos. Y si en la cruz, con las agonías de la cruz, pudo triunfar sobre el descuido, ¿cuánto más ahora que está sentado a la diestra de Dios, nuestro intercesor, no tendrá cuidado de nosotros? Alabado su maravilloso nombre. Alabado su maravilloso nombre. Y cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que algunos, la oratoria de Semana Santa, ahí es que, y presenta un Cristo famélico, desnutrido, desangrado, un mártir. Cristo no es mártir. Un mártir es al que le quitan la vida por voluntad de otro. Pero Cristo no es mártir. Cristo no es el mártir del Calvario. No. Cristo puso su vida voluntariamente por nosotros. Y a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo para volverla a tomar. Y si Él hubiese querido, baja de la cruz y se hunde el Calvario. Y se hunde todo el Medio Oriente. Y se hunde la tierra. Pero Él vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos le amamos de todo corazón? ¿Cuántos creen que Él conquistó y triunfó en la cruz? Y cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Precisamente era proclamando que Él solo estaba realizando el plan de redención. El Padre apartó su vista. El Padre no podía ayudarle. Mucho menos la Virgen. Que un católico me mandó un mamotreto ahí grandísimo. Yo no soy ecuménico. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dándole toda la gloria y reconocimiento a María. Eso es doctrina del diablo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba proclamando allí que Él solo, sin el Padre, sin María, sin los apóstoles, sin los ángeles, sin nadie, Él solito estaba derramando su sangre para nuestra redención. Estaba proclamando al tiempo, al espacio, al cielo, a la tierra, al infierno, a la eternidad, que Él solo derramó su sangre. ¿Cuántos le alabamos y le glorificamos? Bendecido su nombre precioso. Aleluya. Triunfó plenamente en la cruz del Calvario. Triunfó sobre la muerte. Aleluya. Triunfó en todo momento y en toda circunstancia. Bendecido sea el Señor. Y mientras su cuerpo estaba en la tumba, nos dice Pablo escribiendo a los Efesios, que bajó a las partes bajas de la tierra. Aleluya. Aleluya. Y llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Y Pedro dice que allí proclamó a los que estaban allí que se había consumado la redención del Mesías. Todos los que murieron y rechazaron la palabra de Dios y las profecías del Mesías, perdidos. Y como Dios es un juez justo, no castiga a nadie sin decirle por qué. Les dijo, era como decirle, ustedes no lo creyeron, aquí está mi espíritu, aquí estoy yo. Mi cuerpo está allí en la tierra, pero lo voy a recoger ya, glorificado. Ya lo voy a recoger. El cuerpo de humillación. Aleluya. Pero sepan que lo que ustedes rechazaron es una realidad.
Alabado sea el nombre precioso del Señor. Y se llevó los santos del Antiguo Testamento que estaban inmediatos. Solo los separaba una cima, una profundidad. Y los llevó al tercer cielo. Amén. Al paraíso, al cielo de Dios. Glorificado sea el Señor. Y este muchachito dice también, que es lo que dice el autor Kenyon de la década del 40, que cuando Cristo murió en la cruz, el diablo se apoderó del Espíritu de Jesús y se lo llevó arrestado para el infierno. Mire, mi hermano, tenga mucho cuidado. Hace unos meses, pues, aquí hubo una conmoción porque como eso iba creciendo tanto y lo del diablo crece, pues estaban asustadísimos. Pero desde hace 6, 7 años, el hermano Ortiz empezó a enseñar y a predicar contra esa herejía diabólica. Y han llegado a nuestras iglesias, pero encuentran no hay modo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y hay un mensaje grabado que salió por la radio, que yo intitulé Falsos Maestros, que explica bastante claro, bastante bien, con fundamento bíblico, este asunto que todavía está sonando y que está causando muchos problemas y disturbios, y que ahora le han añadido una píldora azucarada nueva, el evangelio de la prosperidad, que hay que ser rico. Tú eres cristiano, tienes que ser rico. Entonces la gente hipoteca la casa, se busca un poco de dinero y sacan un carro nuevo porque hay que ser rico. Y luego pierden el carro y pierden la casa. Y se empobrecen más. Sea el nombre de Dios glorificado. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Pues él dice que Satanás se llevó el Espíritu de Cristo arrestado. Pero qué inmundicia puede ponerle las manos. Puede llevarse el Espíritu de Cristo, puro, santo, limpio. Que si el espíritu del diablo se le acerca, no puede acercarse. No puede. La pureza, la luz, la gloria de nuestro Señor Jesucristo lo tira para atrás. Y yo he visto personas que se vienen acercando al altar y allá pegan frente y echan para atrás. Tienen que aguantarse. Y luego intentan de otra vez llegarse al altar y así se han pasado como 10 minutos. No pueden llegar. Hasta que en todo ese proceso se dan cuenta que como tienen que llegar, es humillado y arrepentido. Y entonces sí llegan. Y luego nos han dicho a mi esposa y a mí, que había un fuego aquí en la plataforma, que ellos venían a acercarse y el calor del fuego los tiraba para atrás. Y si eso es aquí entre nosotros, ¿cómo Satanás podrá meter sus manos hediondas y asquerosas para llevarse el Espíritu de Cristo al infierno? ¡Alaba a tu Dios! ¡Aleluya! Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Por su sacrificio y su sangre. Ahora nosotros somos engendrados de Dios. Y nacemos de nuevo. Y somos hechos nuevas criaturas. Y como ciudadanos del cielo, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida allá en el cielo. Y ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
pero sabemos que como le veremos, seremos semejantes a Él. Bendito su nombre, alabado su nombre. Él nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha engendrado con la palabra viviente. Amén. Nos ha llenado de su espíritu, nos ha capacitado, nos ha dado su mente, nos ha dado un corazón nuevo, nos ha dado un espíritu vivificado, nos ha dado ideales nuevos, vocabulario nuevo, todo nuevo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Algunas cosas son hechas nuevas. ¿Eh? ¿Cómo es? Y yo no sé por qué yo veo a personas que siguen con muchas cosas viejas. Todas las cosas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, cuando el Señor que resucitó se le apareció a los apóstoles por 40 días, ya estaba en el monte de la Ascensión, en el monte de los Olivos, y el forajido del espacio mirando, dice: pues ahora este se regresa para el cielo, para allá, que se acabe de ir para allá, y aquí me quedo yo. Aquí me quedo yo, aquí yo voy a seguir teniendo el control de todo. Este me dio una interrupción de unos 3 años y medio que yo lo quise evitar, pero no pude. Pero ya se va, ya se va, allá se va, ya se va y allá se fue. Aquí me quedé yo. Amén. Pero se ha estado dando tanto susto. Y empezó con Pedro y Juan, que iban todos los días a orar al templo, pero no sucedía nada. Y todos los días el cojo le tiraba la mano. Nada. Seguían de largo. Y volvían al otro día Pedro y Juan por la misma puerta, la hermosa, a orar. Y el cojo, porque lo llevaban todos los días. Pedro y Juan iban todos los días. Y todos los días llevaban al cojo. Y todos los días el cojo tiraba la mano. Nada. Pero un día, Pedro y Juan se detuvieron. Y el cojo pensaría, porque es que la mente trabaja rápido. Pensaría el cojo: bueno, al fin se detuvieron. Algo me irán a dar. Pero Pedro dice: no tengo plata ni oro. Y la mente del cojo: ¿y entonces para qué se habrá detenido? Pero de lo que tengo te doy. Bueno, menos mal, algo me dará. Y lo tomó de la mano y le dice: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el cojo entró saltando y gritando al templo y alabando a Dios. Amén. A mí no me asusta si cualquiera de ustedes se para y empieza a alabar a Dios y a decir: gracias, Dios mío, que tú me has hablado. No me asusta. A mí me gustan las cosas así. De repente, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Dios de la gloria. Alabado sea el Dios de la gloria. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Porque allá los rabíes que estaban allá ministrando, cuando vieron ese cojo gritando y saltando y alabando a Dios, y detrás 2 más, dice: esta gente nos han interrumpido el culto. Pero eso no es una interrupción, esa es una incursión del poder de Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. Aleluya. Y cuando esto sucedió, Jerusalén se revolucionó otra vez, se conmovió, y el más que se conmovió fue el diablo. Pues yo creía que cuando ese hombre se fue, esto se iba a parar. Y resulta que ahora, si Cristo estaba en Jerusalén, no podía estar en Betania. Y si estaba en Betania, no podía estar en Capernaum. Y resulta que ahora, y lo decimos con reverencia porque el Señor dijo que nosotros haríamos cosas mayores que Él. Ahora resulta que al diablo, de donde quiera, le sale uno como Cristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
por la nueva criatura, porque ha sido hecho nuevo, porque ha nacido de nuevo, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo moran en él, porque tiene la palabra de Dios. Alabado sea el Dios de la gloria. Y han sido autorizados a actuar en el nombre de Jesús. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¡Alaba a tu Dios! ¡Aleluya! Y es el diablo cogiendo golpe continuamente, y el Señor venciendo. Bendecido sea Dios. Y Satanás queriendo corromper la raza con tanta miseria, con tanta inmundicia, con tanto asalto, con tanto terrorismo, con tantos robos, con tanto peculado, con tanto soborno, con tanta inmoralidad, con tanta incorrupción, con tanta pornografía, con tanta maldad. El diablo quiere saturar bien a la humanidad de lo que él es, un sucio, de suciedad, de inmundicia. Él es inmundo. Él quiere llenar la gente de su inmundicia. Yo estaba leyendo un caso muy reciente de una hermana maestra de escuela dominical en una iglesia, y fue a ver en un video club de esto, en un diableo de esto, fue a ver una película y de allí salió loca. Y cuando un hermano reprendía al demonio de concupiscencia, de lascivia y de inmundicia, el demonio dijo: yo la agarré en mi territorio. Como yo la agarré en mi territorio, de aquí no me voy. ¿Usted ve? Usted ve todas las cosas que Satanás está haciendo, inclusive para engañar a los creyentes. Porque los que él tiene allá los tiene seguros. Él se interesa por usted y por mí. Y es muy triste también decir de tantos casos de un pastor que después de los cultos reunía un grupo de jóvenes, un pastor de avivamiento que habla lengua, reunir a los jóvenes después del culto y mostrarles películas pornográficas. ¿Usted ve lo que el diablo está haciendo? Y a esas cosas se llegan poquito a poco, casi un pasito hoy. Eso no es nada. Pero mire, hermano, eso no es nada si Dios no se mete en eso. Dios no está en eso. Pero hermano, mire, y la palabra predicada, que si eso no es nada. Y viene en un momento, el demonio lo agarra, ¡bum! Y si yo le fuera a contar de estas cosas que están sucediendo hoy, nos amanecíamos aquí, pero yo no vine a eso. Yo vine a decirle que aunque el diablo está haciendo todas esas cosas y que tristemente hay creyentes que se están prestando al rejuego de Satanás, yo quiero decirle que hay un pueblo que ama a Dios, que hay un pueblo santo, que hay un pueblo que no se contamina, que hay un pueblo que guarda sus vestidos limpios, blancos, lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, y cada vez viene a los altares del Señor sobre sus rodillas y moja estos altares con las lágrimas de su arrepentimiento, buscando el rostro de Dios. Y cuando ofende en algo, Dios mío, perdóname. Y cuando ofende al hermano, hermano, perdóname. Y totalmente y completamente está reparando su altar. Alabado sea el Dios de la gloria. Y uno de estos días, el Señor va a venir a buscar su pueblo y a sacarlo de este chiquero que es este mundo ya, un chiquero de cerdos sucios y asquerosos. El Señor viene a buscar a los suyos para sacarlos de aquí. Alabado su nombre. ¿Cuántos estamos esperando ese momento? ¡Aleluya!
¡Alábale! Gloria a Dios para siempre. Mire, el diablo va de mal en peor. Al diablo lo tiraron del cielo como un perro sarnoso. Y se quedó en el espacio, como les dije, controlando el espacio, el primer y segundo cielo. Pero esa inmundicia no puede acercarse al trono de Dios. Apesta mucho. Tiniebla. No puede. Se quedó en el espacio. Pero allí yo leí que Dios le dice, te arrojaré por tierra. Porque Dios sabía y le permitía que se quedara como el príncipe de los aires, controlando el espacio. Pero Dios le dice, yo te voy a arrojar a la tierra. Y en el tercer ay del libro de Apocalipsis, el ay es, porque allá en el espacio, el arcángel Miguel invade el territorio del dragón, de la serpiente antigua, Satanás. Como él no puede llegar allá para pelear allá, al cielo de Dios, Miguel deja el cielo de Dios y le invade el territorio a Satanás. Y se traba una guerra entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dice la Biblia que Satanás no prevaleció. Y entonces es tirado. Miguel lo tira, lo lanza. Es que él no se merece de que uno le diga que lo tira, que lo lanza. Me gusta como dicen allá los campesinos dominicanos, lo hondean. ¡Alaba a tu Dios! ¡Aleluya! Y se oye un ay, ¡ay! De los moradores de la tierra que ha descendido, lo han tirado a la tierra. Y va a ser tirado a la tierra en la segunda mitad de la gran tribulación. El diablo caminará por las calles de la tierra, ¿ah? Y incitando a su socio, el anticristo, que encabeza la política del mundo, incitando al falso profeta, que encabeza la iglesia ecuménica que hoy se está formando. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos están asustados? ¿Y cuántos damos gracias a Dios por el plan profético de Dios y por la victoria de Cristo? Gloria a Dios. Y cuando Satanás está en la tierra, tal vez pensando y diciendo, yo sabía que me iba a tocar llegar acá, ahora estoy acá. Se fue huyéndome, ahora estoy yo aquí, controlando todo. Y viene el rigor de la persecución del anticristo, especialmente contra el pueblo judío. Pero llega el momento, porque dice también la Biblia que él sabe que le queda poco tiempo. Él lo sabe y está haciendo todo lo que pueda hacer, pero se le cumple el tiempo. Y entonces se pone la señal del Hijo del Hombre en los cielos, en su segunda venida. Y el Señor nos ama tanto, pues ya nosotros estamos allá con Él 7 años, levantamiento de la iglesia allá, las bodas del Cordero, el juicio de los galardones, y el Señor tiene que volver acá a la tierra por segunda vez, pero Él nos ama tanto que Él no viene solo. ¿Ve? A veces yo he tenido que viajar solo, sin mi esposa, acompañado con algún compañero, pero a ella le gusta andar conmigo, y de mí ni hablar. Y el Señor nos ama tanto que en su segunda venida
Se han celebrado las bodas del Cordero. Y Él no nos deja allá. Él viene con la iglesia. Y Enoc, el séptimo desde Adán, dijo: he aquí el Señor viene con sus santos millares. Alabado sea Dios. Y entonces un ángel con la llave del abismo se le acerca a Satanás y no puede aletear ni nada. Los aleteos los está dando él ahora porque él está herido, como el pollo que le hacen ahí en vez del aleteo. Los aleteos de él son ahora. Y si usted se mantiene firme, y si usted testifica de Cristo, y si usted vive una vida santidad, hace que el diablo aletee más. Alabado sea Cristo. Y cuando ve el ángel con la llave del abismo, dice un ángel: pero si el Señor me manda a mí, usted puede estar seguro que voy con la llave. Y como yo no voy en mi nombre, voy en nombre del león de la tribu de Judá, pues cuando yo me acerque o el ángel se acerca, pues él tiene que rendirse, atado y lanzado, ¡bum!, al abismo. Mire su trayectoria junto a la deidad. Lo tiraron al espacio. Del espacio lo tiran a la tierra. De la tierra lo tiran al abismo. Y Cristo reina por 1000 años aquí en la tierra. Y entonces lo sueltan. Él ni se ha arrepentido en los 1000 años, ni se ha mejorado, ni se ha arrepentido. No. Preso. Y allí queda preso él, sin visita, sin fianza y sin probatoria. Gloria a Dios. Mire la trayectoria de él. Y después de los 1000 años lo sueltan y vuelve a lo mismo. Y empieza a hacer política. Dice: este lleva 1000 años ahí sentado en el trono. Y eso nunca se había dado en la raza humana, que un hombre estuviera en el trono reinando 1000 años. Esto hay que cambiarlo. Y la gente empieza: eso es verdad. Adiós, ¿y qué edad yo tengo? Ah, pero si ya yo pasé de los 1000 años, yo entré al milenio de 20 años. Tiene 1020 años. 1000 años ahí reinando. Esto hay que cambiarlo. Esto no puede seguir así. Y el diablo se revelan millones y millones y millones de seres humanos que estaban controlados por Cristo, por su presencia, por su vara de hierro. Porque en el milenio el Señor no va a decir a tener un congreso. Dice: bueno, ¿cuántos están de acuerdo con esto? No, ¿quién va a estar de acuerdo? El Señor no va a trabajar así. El Señor va a decir: esto es así y esto es así. Eso es todo. Él es Dios, Rey de Reyes, Señor de Señor. Alabado sea Dios para siempre. Amén. Y entonces Dios el Padre los destruye al diablo y a todos los ejércitos que se levantan con él. Y a él lo tiran al lago de fuego y azufre, donde ya están el anticristo y el falso profeta. Los tiraron primero que al diablo. Y cuando él cae allí, en Ezequiel, dice: ay, y tú también llegaste acá. Bendito el Señor. Esa es su trayectoria. El trono de Dios, junto al trono de Dios, el espacio, la tierra, el abismo y el lago de fuego. ¿Y por qué seguir sus huellas? ¿Y por qué seguir sus pisadas? ¿Y por qué seguir sus mañas? ¿Y por qué seguir sus desobediencias? Que Dios nos ayude, alabado sea el Señor, a seguir a Cristo para ser vencedores, para ser victoriosos contra el diablo, contra los demonios, contra el mundo, contra la carne, contra las pasiones, contra las herejías, contra todo lo que Satanás hoy se está inventando para desviar al pueblo del Señor. Que nos ayude el Señor, que sepamos que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios nos lleva en triunfo, pero es en Cristo.
si es por su cuenta suya, si es porque usted cree así, si es porque usted le parece así, usted no va a triunfar, usted no va a vencer, usted no va a estar participando de estas glorias y de estas bendiciones que el Señor tiene preparada para todos nosotros. Estemos de pie, levantemos nuestras manos, adoremos a Dios que nos ayude para ser vencedores, siempre vencedores, siempre vencedores. Aleluya, aleluya. Alaba al Señor, hermano. Él se merece tu alabanza, Él se merece tu adoración. Adórale. Estimado colaborador, mucho agradecemos que haya usted adquirido esta grabación. De este modo, a la vez que usted recibe bendición e inspiración mientras escucha, también está usted colaborando con esta gran labor misionera y de evangelización mundial. Le suplicamos encarecidamente que ore por la misma, para que Dios siga bendiciendo y proveyendo. Hable a otros de esta gloriosa labor, y si usted desea conocer más acerca de la misma, lea la revista misionera Impacto Evangelístico. Puede escribirnos pidiendo información de cómo obtenerla. Toda correspondencia debe ser dirigida a Movimiento Misionero Mundial, P.O. Box 3644, San Juan, Puerto Rico, 00936, 3644.